El sonido de una bofetada verbal resonó más fuerte que cualquier copa de cristal, rompiéndose contra el suelo de mármol importado. «Mírame cuando te hablo, mocosa insolente. ¿Tienes la menor idea de lo que cuestan estos zapatos italianos? Valen más que toda tu patética existencia y la de tu familia juntas». El grito desgarró la atmósfera de sofisticación controlada que reinaba en L'Étoile d'Or, el restaurante más exclusivo y pretencioso de la ciudad, un lugar donde el silencio solía costar $500 el cubierto. En el epicentro de este terremoto social estaba Roberto, un hombre de 40 años impecablemente vestido, con un traje a medida de 3 piezas, cuyo rostro, normalmente arrogante y compuesto, estaba ahora desfigurado por una ira desproporcionada y venenosa. Su dedo índice, adornado con un anillo de oro macizo, apuntaba como un arma cargada hacia abajo, hacia una figura diminuta que temblaba incontrolablemente ante la furia desatada de un gigante corporativo que había perdido los estribos por una nimiedad. Frente al gigante enfurecido, encogida sobre sí misma como si quisiera desaparecer por una grieta del suelo, estaba Sofía. Apenas tenía 6 años y sus grandes ojos marrones estaban anegados en lágrimas que no se atrevía a derramar. Llevaba un vestido de algodón desgastado, remendado con cuidado en los codos, y sostenía una pequeña cesta con rosas de tallo corto que intentaba vender tímidamente entre las mesas antes de ser interceptada. El acrimen imperdonable que había desatado la tormenta había sido un tropiezo producto del cansancio. Una de sus pequeñas botas, con la suela gastada, había resbalado y al intentar recuperar el equilibrio, su pequeña mano había rozado la pierna del pantalón de Roberto, dejando una mancha casi imperceptible de polvo de la calle sobre la tela inmaculada. Para la niña fue un accidente mortal. Para el millonario fue una declaración de guerra contra su estatus, una contaminación intolerable de su burbuja de perfección comprada con dinero. La reacción de Roberto no se hizo esperar y fue escalando en crueldad con cada segundo que pasaba sin que nadie interviniera. «Aléjate de mí, criatura asquerosa. Me estás contaminando», bramó, sacudiendo la pierna como si tuviera un insecto venenoso adherido a ella, haciendo que la niña retrocediera tambaleándose y casi cayera al suelo. Es absolutamente increíble. Uno viene a cenar a un lugar de 5 estrellas esperando un mínimo de decencia y se encuentra con esto. «¡Gerente! ¿Dónde diablos está el gerente de este antro?», gritó, mirando alrededor del restaurante con ojos inyectados en sangre, buscando a alguien a quien culpar por la presencia de la pobreza en su campo visual. «Quiero que saquen a esta basura de mi vista inmediatamente y traigan toallas húmedas, calientes, rápido. Siento que necesito desinfectarme entero solo por haber estado cerca de ella». El restaurante entero se había congelado en una especie de retablo grotesco. 50 comensales, la élite de la ciudad, banqueros, políticos y socialités sostenían sus tenedores de plata en el aire, con la comida a medio camino de la boca. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las neveras de vino en la barra. Era el silencio de la complicidad y el miedo. Nadie quería ser el siguiente objetivo de la ira de Roberto, un hombre conocido en el mundo financiero tanto por su éxito despiadado como por su temperamento volcánico. Los camareros, con sus uniformes almidonados, miraban al suelo o hacia las paredes, paralizados por la indecisión, esperando órdenes que no llegaban, mientras la humillación pública de una niña pequeña continuaba sin freno en el centro del salón comedor más lujoso de la metrópoli. Viendo que nadie se movía para cumplir sus órdenes, Roberto se sintió aún más poderoso en su indignación. Se inclinó sobre Sofía, invadiendo su espacio personal de forma amenazante. «Escúchame bien, pequeña ladrona, porque estoy seguro de que estabas intentando robarme la cartera, no venderme esas flores marchitas. Gente como tú no debería tener permitido respirar el mismo aire que nosotros. Eres una mancha en este lugar. Lárgate antes de que llame a la policía y haga que encierren a tus padres por negligencia». Las lágrimas de Sofía finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas sucias, mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. La crueldad de las palabras era demasiado grande para que su mente infantil pudiera procesarla.
Solo sentía el miedo puro y primitivo ante un depredador mucho más grande y fuerte que ella. Sin embargo, no todos en el restaurante estaban paralizados por el miedo o la indiferencia. En una mesa discreta, situada en una esquina cerca de la cocina, un hombre mayor observaba la escena con una calma inquietante. Don Mateo aparentaba unos 70 años, quizás más. Su ropa contrastaba violentamente con el entorno. Vestía una chaqueta de punto de lana gris, ligeramente desgastada en los puños, y unos pantalones de pana marrón que habían visto mejores días. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que contaban historias de trabajo duro y muchas preocupaciones, pero sus ojos, de un azul claro y penetrante, brillaban con una inteligencia aguda y una firmeza que desmentía su apariencia frágil. Estaba cenando solo, un plato de sopa sencilla, y hasta ese momento había pasado completamente desapercibido para la clientela habitual del lujoso establecimiento. Don Mateo había dejado su cuchara sobre el plato con un movimiento lento y deliberado en el momento exacto en que Roberto soltó el primer grito. No miró al millonario de inmediato. Primero, sus ojos se posaron en la niña. Vio el terror genuino en su postura, la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de una culpa que no le correspondía. Vio la cesta de flores apretada contra su pecho como un escudo inútil. Algo en la imagen de esa niña le provocó un dolor antiguo y profundo en el pecho, un recuerdo de tiempos difíciles que pensó haber dejado atrás. Luego levantó la vista hacia Roberto. Mateo no vio un hombre exitoso, vio a un niño grande y malcriado haciendo una rabieta peligrosa, un matón disfrazado con seda cara que necesitaba urgentemente una lección de humildad. Con un suspiro que sonó como el crujido de hojas secas, don Mateo apartó su silla. El sonido metálico de las patas arrastrándose por el suelo rompió el silencio sepulcral del restaurante, atrayendo algunas miradas sorprendidas hacia su rincón. El anciano se puso de pie con cierta dificultad, apoyando su peso en un bastón de madera nudosa antes de enderezarse. Aunque no era un hombre alto, emanaba una dignidad tranquila que llenó el espacio a su alrededor. Comenzó a caminar lentamente hacia el centro del drama, con el sonido rítmico de su bastón golpeando el mármol. Toc, toc, toc. Se detuvo a 1 metro de distancia de Roberto, quien todavía estaba inclinado sobre la niña, y habló con una voz que, aunque rasposa por la edad, era firme como el acero. «Joven, creo que ya ha sido suficiente espectáculo por esta noche». Roberto se giró bruscamente, sorprendido de que alguien se atreviera a interrumpir su diatriba. Sus ojos escanearon rápidamente al anciano, registrando la ropa barata, el bastón, la apariencia general de alguien que no pertenecía a su mundo. Una sonrisa de desprecio absoluto curvó sus labios. «¿Y tú quién se supone que eres? ¿El abuelo de la mendiga?», soltó Roberto con una risa corta y cruel. «Vuelve a tu rincón a terminar tu sopa de caridad antes de que se enfríe, viejo. Este asunto es entre la seguridad del local y esta pequeña delincuente que me ha agredido. No tengo tiempo ni paciencia para lidiar con jubilados que se creen héroes. Gerente, saque a este asilo rodante de aquí también». Don Mateo no retrocedió ni 1 milímetro ante los insultos. En cambio, dio un paso más, colocándose físicamente entre el millonario y la niña, creando una barrera humana con su cuerpo frágil. Miró a Roberto directamente a los ojos, manteniendo la mirada sin pestañear. «La dignidad, hijo, no es algo que se pueda comprar con una tarjeta de crédito platino, ni se pierde por una mancha en un pantalón», dijo Mateo con una calma que enfureció aún más a Roberto. «Por lo que veo, tu traje puede costar miles de dólares, pero tu educación y tu empatía valen absolutamente cero. Estás aterrorizando a una niña de 6 años. Eso es lo que te hace sentir un hombre poderoso. Debería darte vergüenza». La tensión en el restaurante alcanzó su punto máximo. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. La audacia del anciano actuó como gasolina sobre el fuego de la ira de Roberto. Su rostro pasó de un rojo encendido a un tono púrpura alarmante, y las venas de su cuello se hincharon como cuerdas a punto de romperse. «¿Vergüenza? ¿Tú te atreves a hablarme de vergüenza a mí? Soy el dueño de media ciudad», gritó, perdiendo totalmente la compostura refinada que tanto se esforzaba por proyectar.
Dio un golpe seco sobre la mesa más cercana, haciendo saltar los cubiertos de plata y provocando un grito ahogado de una señora mayor sentada allí. «¡Marcelo!», rugió de nuevo, su voz rebotando en las paredes decoradas con frescos franceses. «Si no apareces en 3 segundos, juro por Dios que me encargaré personalmente de que tu carrera en la hostelería termine esta misma noche. Nadie me insulta y se sale con la suya, mucho menos un viejo senil con zapatos de segunda mano». La amenaza flotó en el aire, densa y tóxica, mientras todos los ojos se dirigían hacia la entrada de la cocina. Finalmente, las puertas batientes de la cocina se abrieron de golpe y apareció Marcelo, el gerente general del restaurante. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con el pelo engominado hacia atrás y un traje que le quedaba un poco grande. Sudaba profusamente y tenía esa mirada de pánico controlado típica de quien vive con miedo constante a perder su empleo. Al ver la escena, el cliente más rico y temperamental del local gritando, una niña llorando en el suelo y un anciano desconocido desafiando al VIP, el color abandonó su rostro. Marcelo sabía que Roberto gastaba una fortuna en vinos cada mes. Era el tipo de cliente que mantenía el negocio a flote en los meses difíciles. Su mente calculadora hizo un balance rápido y despiadado. La justicia moral contra la supervivencia financiera. Lamentablemente para Sofía y Mateo, el miedo al poder de Roberto pesaba mucho más en su balanza que la compasión. Roberto vio llegar a Marcelo y sonrió con triunfo, sabiendo que el refuerzo había llegado. Señaló acusadoramente a Mateo y a la niña con un gesto teatral. «Marcelo, mira este desastre. He estado esperando una eternidad para que limpies tu restaurante de esta plaga. Este viejo vagabundo me ha insultado, y esa niña sucia ha arruinado mi traje de $3,000, mintió descaradamente, exagerando el daño para justificar su crueldad. Luego, bajó la voz a un tono peligrosamente suave, un susurro que era mucho más aterrador que sus gritos anteriores. Tienes una decisión muy simple que tomar ahora mismo. O sacas a esta basura a la calle, literalmente a patadas si es necesario, o yo me voy ahora mismo. Cancelo mi membresía Platinum y me aseguro de que todos mis socios sepan que L Étoile d'Or se ha convertido en un comedor de beneficencia para indigentes. Marcelo tragó saliva ruidosamente, sintiendo cómo se cerraba la trampa. No podía permitirse perder a Roberto. Se ajustó la corbata con manos temblorosas y se dirigió hacia don Mateo, adoptando una postura de falsa autoridad para ocultar su nerviosismo. Ignoró deliberadamente a la niña que sollozaba, bloqueando su humanidad para poder cumplir con su deber. «Señor», dijo Marcelo dirigiéndose al anciano, intentando que su voz sonara firme, pero fallando miserablemente, «le voy a pedir que se retire inmediatamente. Está molestando a nuestros clientes distinguidos y causando un alboroto inaceptable. Este es un establecimiento privado con normas de etiqueta muy estrictas. Y claramente usted no cumple con el código de vestimenta ni con las normas de conducta. Por favor, tome a la niña y salga antes de que me vea obligado a llamar a la seguridad o a la policía local». Para sorpresa de todos, don Mateo ignoró por completo al gerente. No le dirigió ni una mirada, como si las palabras de Marcelo fueran tan insignificantes como el zumbido de una mosca. En su lugar, el anciano hizo algo que rompió el corazón de los pocos comensales que aún conservaban algo de sensibilidad. Con un gemido de esfuerzo, debido a sus rodillas cansadas, se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Sofía. Sacó un pañuelo de tela blanca, inmaculado y perfectamente planchado, de su bolsillo y comenzó a secar las lágrimas de la pequeña con una ternura infinita. «No llores, mi niña», susurró Mateo con una voz dulce y abuelesca, totalmente opuesta al tono de acero que había usado con Roberto. «Esas lágrimas son demasiado valiosas para desperdiciarlas por gente tan pequeña de espíritu. Levanta la cabeza, Sofía. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos que una princesa». La indiferencia de Mateo ante la orden de expulsión fue la gota que colmó el vaso para Roberto. Sentirse ignorado era peor que ser insultado. «¿Es que eres sordo además de pobre?», espetó el millonario, dando un paso agresivo hacia adelante, invadiendo el espacio personal del anciano agachado. «El gerente te ha dicho que te largues. ¿No entiendes español?
¿O necesitas que te tiremos unas monedas para que te muevas? Roberto metió la mano en su bolsillo, sacó un fajo de billetes arrugados y los lanzó con desprecio sobre la cabeza de Mateo y Sofía. Los billetes cayeron como una lluvia de humillación verde, ya aterrizando sobre el pelo gris del anciano y en la cesta de flores de la niña. Ahí tienes, para que te compres un poco de dignidad y te lleves a la mocosa lejos de mi vista. Ahora, largo. El tiempo pareció detenerse. Los billetes yacían en el suelo, un símbolo grotesco del poder del dinero sobre la decencia humana. Don Mateo terminó de limpiar la cara de Sofía, le guiñó un ojo para tranquilizarla y luego, muy despacio, se puso de pie. Esta vez, al erguirse, parecía más alto, más ancho, más imponente. Se sacudió un billete de $100 que había quedado en su hombro como si fuera polvo y se giró para enfrentar a Marcelo, ignorando a Roberto por un momento. Clavó sus ojos azules en los del gerente, quien retrocedió instintivamente un paso. «Marcelo», dijo el anciano, usando el nombre del gerente con una familiaridad que desconcertó a todos. «¿Desde cuándo permitimos que el dinero compre el derecho a humillar a los indefensos en esta casa? ¿Esos son los valores que juraste defender cuando firmaste tu contrato?» Marcelo parpadeó, confundido y aturdido. ¿Cómo sabía ese viejo vagabundo su nombre? ¿Y por qué le hablaba con esa autoridad paternal y decepcionada? Por un segundo, algo en la voz del anciano le resultó vagamente familiar, un eco de un pasado lejano, pero el estrés del momento le impidió conectar los puntos. «Yo, señor, no sé quién es usted, pero le repito que debe irse», balbuceó Marcelo, mirando de reojo a Roberto, que estaba a punto de estallar de nuevo. «No es una cuestión de valores, es una cuestión de negocios. El señor Roberto es un cliente VIP y usted, bueno, usted es solo un alborotador que ha entrado sin permiso. Por favor, no me obligue a usar la fuerza. Tengo familia que alimentar. No puedo perder este trabajo por su culpa». Roberto soltó una carcajada estridente, interrumpiendo el extraño intercambio. «Míralo, el viejo se cree filósofo ahora. Le habla al gerente como si fuera su padre. ¡Qué patético!», se burló Roberto, pateando uno de los billetes del suelo hacia los pies de Mateo. «Escucha, abuelo, en el mundo real, el que tiene el oro hace las reglas. Yo tengo el oro. Yo hago las reglas. Tú no tienes nada, así que tú obedeces. Es la ley natural. Así que toma a tu nieta adoptiva y vete a llorar a otro lado. Marcelo, deja de charlar con él y sácalo ya. ¿O quieres que llame a los dueños reales de este lugar y les cuente lo incompetente que eres?» Ante la mención de los dueños reales, una extraña y triste sonrisa cruzó el rostro de don Mateo. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos, los cuales permanecían fríos y calculadores. «Los dueños reales», repitió Mateo en voz baja, saboreando la ironía de las palabras. Metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta de lana. Roberto retrocedió bruscamente, temiendo por un segundo que el anciano fuera a sacar un arma. Pero lo que Mateo extrajo fue algo mucho más simple. Un viejo teléfono móvil plegable y unas gafas de lectura con montura de carey. Con una calma absoluta, se colocó las gafas y marcó un número de marcación rápida, poniendo el teléfono en altavoz. El tono de llamada sonó dos veces en el silencio sepulcral del restaurante, mientras Marcelo miraba con los ojos desorbitados, sintiendo un nudo en el estómago que le decía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Del altavoz del teléfono antiguo brotó una voz femenina clara y profesional que resonó como un trueno en el silencioso salón. «Buenas noches, don Mateo. Qué sorpresa recibir su llamada a esta hora. ¿Está todo bien en la sucursal central?» El consejo directivo estaba esperando su reporte mensual de incógnito. El color desapareció del rostro de Marcelo tan rápido que parecía un cadáver de pie. Sus rodillas chocaron entre sí. Reconocía esa voz perfectamente. Era la directora de operaciones del grupo gastronómico más grande del país, la mujer a la que él mismo temía y rendía pleitesía. Pero lo que heló su sangre fue el título, Don Mateo. En ese instante, las piezas del rompecabezas encajaron violentamente en su mente. Las historias sobre el excéntrico fundador multimillonario que solía visitar sus propios negocios vestido como un mendigo para probar la lealtad y la calidad humana de su personal.
No eran leyendas urbanas, eran una advertencia que él había ignorado estúpidamente. Mateo colgó el teléfono sin decir una palabra y se quitó las gafas lentamente, guardándolas en el bolsillo. Su postura cambió. Ya no era el anciano frágil, sino el patriarca de un imperio. Miró a Marcelo con una decepción tan profunda que dolía más que un grito. «Marcelo, Marcelo», suspiró, negando con la cabeza. «Hace 5 años te contraté porque en tu currículum decías que valorabas el servicio y la integridad por encima de todo. Te di las llaves de mi joya más preciada, L. Étoile d'Or. Y hoy descubro que he puesto mi legado en manos de un cobarde que se doblega ante la billetera de un matón y pisotea a una niña inocente. No has fallado como gerente, hijo. Eso se puede arreglar con entrenamiento. Has fallado como ser humano. Y eso, lamentablemente, no tiene arreglo en mi empresa». Roberto, que había estado observando la escena con una mezcla de confusión y furia creciente, soltó una risotada nerviosa e incrédula. Su mente arrogante se negaba a aceptar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. «Por favor, ¿de verdad esperan que me crea este teatro barato?», gritó, mirando a los demás comensales buscando apoyo. «Esto es ridículo. ¿Es una cámara oculta? ¿Es una broma de televisión? Este viejo no es dueño de nada, mírenlo. Sus zapatos tienen agujeros. Es un actor contratado para hacerme quedar mal. Marcelo, deja de temblar y haz tu trabajo. Saca a estos payasos de aquí, o te juro que voy a demandar a este restaurante hasta dejarlo en la ruina absoluta por angustia emocional y difamación». «Los zapatos son viejos, es cierto», concedió don Mateo con voz tranquila, girándose hacia Roberto con una sonrisa glacial. «Son los mismos zapatos que usaba cuando llegué a este país sin nada, cuando fregaba los suelos de este mismo edificio hace 50 años, antes de comprarlo. Los uso para no olvidar nunca de dónde vengo, algo que tú, Roberto el Magnífico, claramente has olvidado, si es que alguna vez lo supiste». Mateo dio un paso hacia el millonario, y su presencia era tan abrumadora que Roberto retrocedió instintivamente. «Y sobre tu amenaza de arruinarnos, Roberto, conozco tus finanzas. Sé que tu empresa de construcción está al borde de la quiebra y que esa tarjeta Platinum, con la que tanto alardeas, está al límite de crédito. El verdadero rico no necesita gritar su riqueza, ni humillar a los demás para sentirse grande. Tú eres solo un hombre pobre con mucho dinero prestado». El silencio que siguió a esa revelación fue devastador. Roberto se quedó boquiabierto, expuesto frente a la élite de la ciudad. Su máscara de éxito se había agrietado. Don Mateo no le dio tiempo a recuperarse y volvió su atención al gerente, que seguía paralizado. «Marcelo, estás despedido. Recoge tus cosas de la oficina ahora mismo y sal por la puerta de servicio. No quiero verte mañana ni nunca más en ninguna de mis propiedades. Y asegúrate de dejar las llaves sobre el escritorio. Has demostrado que no tienes la columna vertebral necesaria para liderar a mi gente. La lealtad no se compra con propinas grandes, se gana con respeto. Fuera de mi vista». La orden fue tajante, y Marcelo, derrotado y humillado, bajó la cabeza y caminó arrastrando los pies hacia la cocina, desapareciendo para siempre de la historia del restaurante. Con el gerente fuera de escena y el millonario desenmascarado, el ambiente en el restaurante cambió radicalmente. Don Mateo se volvió hacia Sofía, que seguía abrazada a su cesta de flores, mirando todo con ojos grandes y asustados, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que el peligro había disminuido. El anciano se agachó de nuevo, pero esta vez todos los camareros y comensales lo miraban con reverencia. «Pequeña», dijo con dulzura, «lamento mucho que hayas tenido que ver la cara más fea de los adultos esta noche. En mi casa nadie debería llorar, a menos que sea de risa o por probar un postre delicioso. Quiero pedirte perdón en nombre de todos nosotros. Tú eres la invitada más importante que tenemos hoy». Mateo se levantó y chasqueó los dedos. Inmediatamente, 3 camareros corrieron hacia él, listos para cumplir cualquier orden. «¿Ven esa mesa de allá? La que está junto al ventanal con la mejor vista de la ciudad, la que estaba reservada para el alcalde», ordenó Mateo señalando el mejor lugar del salón. «Prepárenla para la señorita Sofía. Quiero el mejor mantel, la mejor vajilla
y traigan al chef principal. Ella va a elegir lo que quiera comer esta noche, y si no está en el menú, lo inventaremos para ella. Y, por supuesto, la cuenta corre por mi parte. Hoy, esta niña cenará como la reina que es, y quiero que sea tratada con más respeto del que se le daría a cualquier rey o presidente. Roberto, recuperándose del shock inicial y sintiendo que su orgullo herido ardía como ácido, intentó una última y desesperada maniobra de poder. No podía permitir que una vendedora ambulante tomara el lugar que él creía merecer. «Esto es inaceptable», rugió, dando un paso hacia Mateo y agarrándolo del brazo con fuerza. «No puedes hacer esto. Tengo derechos, tengo una reserva. No puedes dar mi mesa a esa rata de alcantarilla. Soy Roberto Valdés y exijo ser atendido. Si sientas a esa niña en esa mesa, juro que haré que nadie de mi círculo vuelva a pisar este lugar. ¿Me estás escuchando, viejo loco?» La agresión física cruzó una línea roja que nadie había anticipado. Don Mateo miró la mano de Roberto en su brazo. Luego levantó la vista hacia los ojos del hombre con una frialdad que heló la sangre de los espectadores. No se movió, no forcejeó. Simplemente dijo dos palabras con un tono de autoridad absoluta: «Suéltame, ahora». Al mismo tiempo, dos hombres de seguridad, grandes y formidables, que habían entrado silenciosamente al salón al ver la conmoción, aparecieron detrás de Roberto. Eran exmilitares, contratados para proteger el lugar, y sus rostros no mostraban ninguna simpatía. Roberto sintió las presencias a su espalda y soltó el brazo del anciano como si quemara, dándose cuenta demasiado tarde de que había cometido un error fatal al intentar intimidar al dueño en su propio territorio. «No solo no vas a comer aquí hoy, Roberto», sentenció don Mateo, alisándose la manga de su chaqueta vieja con dignidad, «sino que estás vetado de por vida, tú y cualquiera que comparta tu apellido o tus modales. Quiero que tomes tu arrogancia, tu traje caro y tus deudas, y salgas por esa puerta inmediatamente. Y escúchame bien, si vuelves a acercarte a 100 metros de este restaurante o intentas molestar a esta niña otra vez, me aseguraré personalmente de que toda la ciudad sepa quién eres realmente y de dónde sale el dinero que finges tener. Te he tolerado mucho tiempo por educación, pero mi paciencia se acabó. Seguridad. Escolten al señor a la salida y asegúrense de que no olvide su falsa dignidad en el camino». La expulsión de Roberto fue un espectáculo tan dramático como patético, el final perfecto para una noche de caos. Los dos guardias de seguridad, con rostros de granito y manos firmes, lo sujetaron por los brazos y lo levantaron casi en vilo, arrastrándolo hacia la salida giratoria mientras sus zapatos italianos de suela de cuero resbalaban inútilmente sobre el mármol pulido. «Suéltenme, gorilas. No saben con quién se están metiendo. Voy a comprar este edificio y los voy a despedir a todos», gritaba Roberto, escupiendo amenazas vacías que ya no asustaban a nadie. Su voz se fue apagando a medida que cruzaba el umbral, sofocada finalmente por el cierre hermético de las pesadas puertas de cristal. Con su partida, una nube negra pareció levantarse del salón. El aire se volvió más ligero, y el silencio tenso que había dominado el ambiente se rompió, reemplazado por un murmullo colectivo de alivio y asombro ante la justicia poética que acababan de presenciar. Don Mateo se quedó de pie en el centro del restaurante un momento más, ajustándose el cuello de su camisa sencilla. Luego se giró lentamente hacia los demás comensales, que lo miraban con una mezcla de admiración y profunda vergüenza. Muchos de ellos habían bajado la mirada, conscientes de su propia inacción. Habían permitido que la crueldad ocurriera frente a sus narices sin levantar un dedo, demasiado preocupados por sus vinos caros y su estatus social. «Señoras y señores», dijo Mateo con voz tranquila pero potente, «les pido disculpas por la interrupción de su velada. Pueden continuar con su cena, pero les ruego que se lleven una lección de esta noche. La verdadera elegancia no está en lo que visten o en lo que comen, sino en cómo tratan a los que no pueden hacer nada por ustedes. Que disfruten su comida». Fue una reprimenda suave pero devastadora, y más de un cliente apartó su plato de caviar, sintiendo de repente que se le había quitado el hambre. Con el orden restaurado,
Mateo dedicó toda su atención a la verdadera protagonista de la noche. Se acercó a Sofía y le tendió la mano con una caballerosidad que habría envidiado cualquier príncipe de cuento. «Vamos, pequeña, tu carruaje espera, o en este caso, tu mesa». La guió suavemente a través del salón hasta la mesa principal, situada junto a un ventanal enorme que ofrecía una vista panorámica de las luces parpadeantes de la ciudad bajo la lluvia. Un camarero se apresuró a retirar la silla de terciopelo rojo, que era tan grande que Sofía parecía una muñequita perdida en un trono gigante. Al sentarse, la niña pasó sus manos sucias y callosas por el suave mantel de lino blanco, maravillada por la textura. Sus ojos brillaban reflejando la luz de las velas, y por primera vez en toda la noche, una sonrisa tímida y desdentada asomó en su rostro, borrando momentáneamente el miedo y la tristeza. Apenas Sofía se acomodó, las puertas de la cocina se abrieron de nuevo, pero esta vez no salió un gerente asustado, sino el mismísimo chef ejecutivo, Jean-Pierre, un hombre corpulento con un gorro alto inmaculado, famoso por su mal genio en la televisión, pero que ahora se acercaba a la mesa con la humildad de un servidor. Había escuchado todo desde la cocina y sentía un respeto profundo por lo que su jefe acababa de hacer. «Mademoiselle», dijo el chef con un acento francés marcado, haciendo una reverencia profunda ante la niña. «Es un honor cocinar para usted esta noche. Don Mateo me ha dicho que tenemos una invitada VIP. No necesitamos menú hoy. He preparado algo especial, algo que solía hacerme mi abuela cuando yo estaba triste. Una crema de calabaza dorada con crutones de magia y un filet mignon tan suave que se derrite como la mantequilla. ¿Le parece bien?» Sofía, que nunca había escuchado palabras tan elegantes, solo asintió con los ojos muy abiertos. Mientras esperaban la comida, Mateo se sentó frente a ella, no como el dueño, sino como un abuelo acompañando a su nieta. La observó con una mezcla de cariño y preocupación analítica. Notó la delgadez de sus brazos, las ojeras profundas bajo sus ojos infantiles y la forma protectora en que seguía mirando su cesta de flores, incluso estando a salvo. «Dime, Sofía», comenzó Mateo suavemente, rompiendo el silencio entre ellos, «¿tienes hambre? Veo que miras el pan como si fuera oro». La niña asintió tímidamente y tomó un pequeño panecillo caliente de la cesta de plata. Lo mordió con ansias, cerrando los ojos al sentir el calor y el sabor de la mantequilla fresca. «Mucha hambre, señor», susurró con la boca llena, olvidando sus modales por la necesidad pura. «Mi mamá y yo no comimos ayer porque teníamos que guardar dinero para las medicinas. Hoy solo comí una manzana que me regaló el señor del puesto de periódicos». La confesión golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. A pesar de su inmensa riqueza actual, él nunca había olvidado lo que era el hambre real, el dolor sordo en el vientre que no te deja pensar ni dormir. Ver esa misma hambre en una niña tan pequeña en pleno siglo XXI, en su propia ciudad, le llenó de una indignación justa, diferente a la que sintió con Roberto. Esta era una indignación contra el sistema, contra el destino. «Pues eso se acaba hoy», declaró Mateo con firmeza, empujando la cesta de pan más cerca de ella. «Pero antes tenemos que hacer negocios. Veo que eres una empresaria de flores. ¿Cuánto cuestan esas rosas? Me gustaría comprarlas todas. Mi oficina necesita un poco de color y belleza, y esas parecen las mejores rosas de la ciudad». Quería darle dinero, pero sabía que comprar su trabajo le daría dignidad, no caridad. Sofía dejó el pan un momento y sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Hizo cálculos rápidos con sus dedos, contando las 12 rosas que le quedaban, algunas un poco aplastadas por el incidente con Roberto. Son a $2 cada una, señor, pero como están un poco feas por la caída, se las dejo a $1. Serían $12. Mateo negó con la cabeza, fingiendo seriedad. No, eso es muy barato. En este restaurante pagamos por la calidad y el esfuerzo. Yo valoro cada rosa en $100, así que, si mis matemáticas no fallan, te debo $1,200 por la cesta completa. Sacó su chequera y comenzó a escribir, mientras la niña lo miraba como si le hubieran hablado en un idioma extraterrestre. «¿1,200?», tartamudeó, incapaz de comprender una cifra tan astronómica para su pequeño mundo.
Es mucho dinero, señor. Es demasiado, dijo Sofía, asustada, empujando la cesta hacia él, pero negando con la cabeza. Mi mamá dice que no debo aceptar dinero que no me gané. Ella dice que el dinero fácil trae problemas. Mateo sonrió con tristeza. La honestidad de la niña, inculcada por una madre invisible pero presente en sus valores, era conmovedora. Tu mamá es una mujer muy sabia, Sofía, pero esto no es dinero fácil. Tuviste que aguantar a un ogro horrible. Lloraste, fuiste valiente y mantuviste tu educación. Eso vale mucho más que $1000. Tómalo como un pago por servicios de paciencia extrema. Además, necesito que me cuentes algo. Dijiste medicinas. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Por qué está sola cuidándote? La mención de su madre hizo que la alegría del dinero se desvaneciera un poco de la cara de Sofía, reemplazada por una sombra de angustia adulta. Bajó la vista hacia el plato vacío. Mi mamá, ella tose mucho. Tose sangre a veces. Antes trabajaba limpiando casas, pero se desmayó hace un mes y el patrón la echó. Ahora está en cama todo el día. Dice que es solo un resfriado fuerte, pero yo sé que miente para que no me asuste. El doctor del dispensario le dio una receta, pero cuesta mucho dinero y no tenemos seguro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre el mantel. Yo vendo las flores para juntar, pero nunca alcanzo. Tengo miedo de que se duerma y no despierte, como le pasó a mi abuelita. Mateo cerró los ojos un instante, respirando hondo para controlar la emoción que le cerraba la garganta. La historia era trágicamente común, pero eso no la hacía menos dolorosa. Miró el cheque que acababa de firmar y se dio cuenta de que el dinero no sería suficiente. $1000 comprarían medicinas, sí, pero no comprarían una cura, ni seguridad, ni un futuro. Necesitaba hacer más, mucho más. Se puso de pie abruptamente, justo cuando los camareros llegaban con las bandejas de comida humeante. Sofía, dijo con una determinación renovada, vamos a comer esta cena deliciosa que preparó el chef Jean-Pierre. Vas a llenar esa barriguita hasta que no puedas más. Y cuando terminemos, no te vas a ir a casa sola en autobús. Tú y yo vamos a ir a ver a tu mamá. Esta noche, nadie se queda atrás. Tengo el mejor equipo de médicos de la ciudad en mi lista de contactos y vamos a averiguar exactamente qué es ese resfriado. Sí. La cena llegó como un banquete real, servido bajo campanas de plata que brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Cuando el chef Jean-Pierre levantó la tapa, el aroma de la carne asada y la crema de calabaza inundó los sentidos de Sofía, embriagándola de anticipación. Comió con una voracidad que rompía el corazón, intentando mantener los modales que su madre le había enseñado, pero vencida por la necesidad biológica de días de privaciones. Cada bocado era una celebración de la vida. Sus ojos se cerraban al saborear la comida caliente y un color rosado comenzó a volver a sus mejillas pálidas. El personal del restaurante, que normalmente se movía con frialdad profesional, observaba desde la distancia con nudos en la garganta. Ver a esa niña pequeña devorar el plato gourmet, no como un lujo, sino como una tabla de salvación, les recordó a todos la fragilidad de la existencia humana y lo afortunados que eran de tener un plato lleno cada día. Don Mateo no probó bocado. Se limitó a observar a Sofía, bebiendo solo un vaso de agua. Mientras la veía comer, su mente viajó 50 años atrás, a los días en que él mismo rebuscaba en la basura detrás de los mercados, buscando fruta golpeada. Recordó el frío calando sus huesos y la vergüenza de pedir limosna. Se había prometido a sí mismo que, si alguna vez salía de la miseria, nunca olvidaría lo que se sentía ser invisible. Pero la comodidad y el éxito tienen una forma traicionera de adormecer la memoria. Esta noche, Sofía había sido un despertador brutal y necesario. Se dio cuenta de que toda su fortuna, sus edificios y sus cuentas bancarias no valían nada si no servían para cambiar el destino de alguien como ella. En ese momento, Mateo decidió que esta no sería solo una buena acción aislada, sería una misión personal. Cuando Sofía terminó hasta la última miga de pan, limpiando el plato con una meticulosidad conmovedora, Mateo se levantó y le ofreció su brazo nuevamente. «Es hora de irnos, buen princesa. Tenemos una visita importante que hacer».
Al salir del restaurante, la atmósfera había cambiado por completo. El personal formó una fila espontánea cerca de la puerta, no por protocolo, sino por respeto genuino, despidiéndose de la niña con sonrisas cálidas y sinceras. Ya en la calle, la lluvia había cesado, dejando el asfalto brillante como un espejo negro. Frente a la entrada, no había un taxi esperando. En su lugar, un automóvil negro, largo y elegante, con los cristales tintados, estaba aparcado con el motor en marcha. Era el vehículo privado de Mateo, un sedán de lujo que raramente usaba para no llamar la atención, pero que esta noche serviría como el carruaje mágico para su pequeña protegida. El chofer, un hombre robusto llamado Alberto, que llevaba 20 años trabajando para Mateo, abrió la puerta trasera con una reverencia, sin mostrar ni una pizca de sorpresa al ver a su jefe acompañando a una niña vendedora de flores. Sofía se quedó paralizada en la acera, mirando el interior del coche con la boca abierta. Los asientos eran de cuero color crema, suaves como la mantequilla, y había luces suaves en el techo que parecían estrellas. ¿Es una nave espacial?, preguntó con inocencia absoluta. Mateo soltó una carcajada suave, la primera risa genuina que había tenido en años. Casi, Sofía. Es solo un coche muy cómodo. Sube, te prometo que es más seguro que tus botas. Una vez dentro, la niña acarició la tapicería con asombro mientras el coche se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad, alejándose de las luces de neón del centro hacia los barrios olvidados de la periferia. El viaje fue un tránsito entre dos mundos opuestos. A medida que avanzaban, los rascacielos de cristal y acero dieron paso a edificios bajos de ladrillo sin pintar, calles con baches y farolas rotas. El lujo del coche contrastaba violentamente con la decadencia del entorno. Sofía iba pegada a la ventanilla, guiando al chofer con voz tímida. «Es por aquí. Doble a la derecha donde está el perro dormido. Ahora siga derecho hasta el edificio gris que tiene la pared manchada». Mateo observaba el paisaje urbano deteriorado con el corazón encogido. Sabía que la pobreza existía, por supuesto, pero verla desde la ventanilla de su propia limusina, con una niña de 6 años, como guía turística de la miseria, le provocaba una náusea moral profunda. Llegaron a una zona donde las aceras estaban llenas de basura y la oscuridad reinaba, un lugar donde la esperanza parecía haber hecho las maletas y haberse marchado hace tiempo. El coche se detuvo frente a un bloque de apartamentos que parecía mantenerse en pie de milagro. La fachada estaba cubierta de grafitis y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Alberto, el chofer, miró a Mateo por el espejo retrovisor con preocupación evidente. «Señor, ¿está seguro de esto? No es una zona segura para usted, y menos a esta hora». Mateo asintió con firmeza, abriendo su propia puerta. «La seguridad es un lujo que esta niña no tiene, Alberto. Si ella vive aquí, yo puedo caminar aquí. Espéranos con el motor encendido». Bajaron del vehículo, y el contraste de la figura elegante del anciano, a pesar de su ropa vieja, su porte era aristocrático, y la niña con su cesta de flores, descendiendo de un coche millonario, atrajo las miradas curiosas y desconfiadas de varios vecinos que fumaban en las esquinas. Mateo los ignoró, enfocado únicamente en proteger a Sofía mientras entraban en la boca del lobo. Subieron 3 pisos por una escalera estrecha y oscura que olía a humedad, orina de gato y comida rancia. Cada escalón crujía bajo sus pies como un lamento. Sofía, sin embargo, subía con la agilidad de la costumbre, saltando los escalones rotos que ya conocía de memoria. Se detuvieron frente a la puerta 3B, una lámina de madera contrachapada que apenas ofrecía privacidad o seguridad. La niña se giró hacia Mateo, llevándose un dedo a los labios. «Shh, mi mamá debe estar durmiendo. No quiero asustarla». Con cuidado infinito, giró el pomo y empujó la puerta. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por la luz anaranjada de una farola de la calle que entraba por una ventana sin cortinas. El aire dentro del pequeño apartamento era pesado, cargado con el olor metálico de la enfermedad y el calor sofocante de un espacio sin ventilación. En un rincón de la habitación única, sobre un colchón tirado directamente en el suelo y cubierto con mantas raídas, yacía una figura inmóvil,
Al escuchar la puerta, la mujer en el colchón se agitó, presa del pánico instintivo. ¿Sofía? ¿Hija? Su voz era un susurro rasposo, interrumpido por una tos seca y dolorosa que sacudió todo su cuerpo frágil. Elena, la madre, intentó incorporarse apoyándose en un codo, y sus ojos, rodeados de sombras profundas, se abrieron con terror al ver la silueta de un hombre desconocido de pie junto a su hija en la oscuridad. ¿Quién es? Aléjese de ella, gritó con las pocas fuerzas que le quedaban, buscando a tientas algo con qué defenderse. En su mente afiebrada, pensó que eran los servicios sociales viniendo a quitarle a su hija, o peor, alguien que quería hacerles daño. El miedo de una madre arrinconada llenó la habitación de electricidad. Mateo levantó las manos mostrando las palmas abiertas, un gesto universal de paz, y dio un paso atrás para no invadir su espacio. «Señora Elena, por favor, tranquila, no soy ningún peligro», dijo con su voz más suave y tranquilizadora. «Soy Mateo. Su hija Sofía me ha salvado la noche. Y yo solo he venido a asegurarme de que ella llegara a casa a salvo». Sofía corrió hacia su madre y la abrazó con cuidado, depositando la cesta de flores y el cheque sobre el suelo. «Mamá, mamá, mira, este señor es bueno. Me defendió de un hombre malo y me dio comida rica. Y mira, compró todas las flores. Tenemos dinero para las medicinas». La inocencia y la emoción en la voz de la niña actuaron como un bálsamo sobre el pánico de Elena, quien se dejó caer de nuevo en el colchón, agotada por el esfuerzo de la defensa, mientras las lágrimas de alivio y confusión rodaban por su rostro sudoroso. Mateo se acercó lentamente y se arrodilló junto al colchón, ignorando la suciedad del suelo. Al ver de cerca el estado de Elena, supo inmediatamente que la situación era crítica. Su piel estaba cerosa y amarilla, su respiración era un silbido agónico, y la fiebre irradiaba de ella como un horno. Esto no era un simple resfriado, era una neumonía avanzada, quizás complicada por la desnutrición. No había tiempo para recetas ni farmacias de turno. Mateo sacó su teléfono con urgencia y marcó un número directo, sin pasar por centralitas. «Doctor Valladares, soy Mateo. Necesito una ambulancia con soporte vital avanzado inmediatamente en la calle Los Olivos, número 42. Sí, ahora mismo. No me importa el protocolo. Y quiero que prepare una habitación privada en la Clínica Santa María. La paciente está en estado crítico. Corre por mi cuenta personal». Colgó y miró a Elena a los ojos, tomándole la mano con firmeza. «Elena, escúcheme bien. Esta noche se acaba el sufrimiento. Usted se va a curar, y yo me voy a encargar de todo. Descanse ahora, la ayuda ya viene». La intervención de Mateo fue un milagro que cambió el destino de todos esa misma noche. Elena fue trasladada a la mejor clínica privada de la ciudad, donde, tras semanas de tratamiento intensivo pagado por el anciano, logró recuperarse por completo, dejando atrás la enfermedad y la miseria para siempre. Mateo no solo les brindó salud, sino un futuro. Contrató a Elena como la encargada de flores de su cadena hotelera y aseguró la educación de Sofía. Mientras tanto, la justicia poética cayó sobre Roberto con un peso aplastante. El escándalo de su crueldad en el Étoile d'Or corrió como la pólvora entre la élite. Perdió sus socios, su reputación y, finalmente, su fortuna, terminando en la quiebra y obligado a trabajar en empleos humildes que antes despreciaba, aprendiendo a la fuerza que el dinero no compra la clase ni el respeto. Un año después, en la misma mesa junto a la ventana donde todo comenzó, Sofía, ahora radiante y feliz, cenaba junto a su madre y su abuelo Mateo. El restaurante brillaba, pero ninguna joya resplandecía tanto como la sonrisa de la niña que una vez vendió rosas para sobrevivir. Don Mateo levantó su copa para un brindis silencioso, observando a su nueva familia con gratitud. Aquella noche había enseñado a toda la ciudad una lección inolvidable. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por la marca de su traje o el saldo de su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón y su capacidad para agacharse y levantar a los demás. El millonario arrogante había caído, y el anciano humilde había demostrado que la verdadera realeza no lleva corona, sino compasión.